Bien, continuando con este tema de circuitos RC y RL de primer orden, se dice que es de primer orden porque las variables circuitales en dichos circuitos se rigen por ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya hemos tratado hasta ahora el primer subtema que trataba sobre los circuitos capacitivos, después hemos visto los circuitos inductivos, después hemos visto la respuesta natural de los circuitos RC. Posteriormente pasamos a la respuesta natural de los circuitos RL. También ya hemos terminado el quinto tema, o quinto subtema en este caso, que se subdividía en dos videos, en dos partes, ¿no? La parte 1 donde se trabajó con circuitos que contenían resistencias, fuente de tensión y o de corriente y un solo capacitor. Y en la parte 2 o video 2 vimos circuitos que estaban compuestos por resistencias, fuente de tensión y o de corriente más dos capacitores. Entonces se vio cómo reducir todo esto de aquí. Este quinto tema ya ha sido completado en su totalidad. Ahora vamos a ver la respuesta completa de circuitos RL, es decir, vamos a ver cómo responde un circuito resistivo inductivo cuando, aparte de su respuesta natural, también se le está inyectando una fuente externa de energía, ya sea de tensión y o de corriente. Para esto se va a subdividir en dos partes o en dos videos este sexto subtema. En la parte 1 vamos a ver circuitos que están compuestos por resistencias, fuente de tensión, fuente de corriente, más un solo inductor. Y en la segunda parte veremos, en el segundo video veremos circuitos que están compuestos por resistencias, fuente de tensión, fuente de corriente y dos inductores, ¿no? Hoy día nos toca esto de aquí. Entonces, para ello, básicamente vamos a trabajar con esto de aquí, con esta fórmula de acá, ¿no? Que como ustedes pueden apreciar hay tres variables aquí, tres parámetros, que es el primer parámetro sería la corriente en más infinito, ¿no? Esta es la corriente que pasa por un inductor. Entonces esta corriente en función de tiempo se compone, como les digo, de estas tres variables o tres parámetros. Este primer parámetro, el IL en más infinito, corresponde a que si, por ejemplo, ¿no?, ustedes tienen un circuito RL y dentro de ese circuito hay un switch, ¿no?, un interruptor que cambia en el momento T sub 0, no se produce un cambio abrupto con la abertura o cerradura del switch. Entonces, ese cambio se produjo en T sub 0 y aquí se analiza mucho tiempo después de este cambio, mucho tiempo después. ¿Qué corriente pasa por el inductor mucho tiempo después? Ahora, el I por el inductor en tiempo igual T sub 0 es justamente analizar qué es lo que pasa, ¿no?, en el inductor en este tiempo de acá, ¿no?, cuando se produce el cambio. ¿Cuánta corriente hay ahí? Y el tau básicamente es, por ejemplo, si ustedes tienen aquí un inductor, ¿no?, y acá la otra parte del circuito, entonces el tau es L sobre el R equivalente. Entonces es el valor de la bobina o inductancia sobre la resistencia equivalente que se observa, ¿no?, desde el inductor. Eso sería como hallar el tau. Entonces, normalmente estos parámetros de acá no me los dan y los tengo que hallar. Para eso, más o menos me guío de esto de aquí, ¿no?, de esta tablita que yo he hecho aquí para cómo se comporta un inductor sin y con corriente almacenada, ¿no? Por ejemplo, sin corriente almacenada, este es el inductor, y cuando se produce el cambio en T igual T sub 0, el cambio del switch, el cambio abrupto, el inductor se modela o se puede visualizar como un circuito abierto. Y después de mucho tiempo, ¿no?, el inductor lo puedo visualizar como un cortocircuito, ¿no? Y cuando hay una corriente almacenada, ¿no?,
el inductor en el cambio, justo en el cambio, lo puedo visualizar como esta bobina, como un circuito abierto, y esta corriente almacenada va a estar en paralelo con este circuito abierto, en paralelo. Acá en este caso es y T sub 0. Ok, esta es la corriente que se almacenó hasta el momento en que se produce el cambio, que en realidad es un instante antes de que se produzca el cambio. Entonces esta es la corriente que se almacena en el inductor un instante antes que se produzca el cambio, y cuando pasa mucho tiempo puedo representar al inductor como si fuese un corto. Entonces, ¿por qué digo un instante antes, un instante después? Eso ya lo hemos venido comentando en videos anteriores, que para el caso de un inductor, por ejemplo, en t igual t sub 0 se produce el cambio del switch, ¿no? Se abre, se cierra, ¿no? El cambio abrupto. Un instante antes, en t sub 0 menos, o un instante después, t sub 0 más, ¿no? En t sub 0 más, en t sub 0 menos yo voy a tener una corriente, supongamos, ¿no? Y un instante, en el momento del cambio del switch y un instante después, que es el t0 más, esa corriente se mantiene. Por lo tanto, esa corriente, que es la corriente que pasa por el inductor en 0 menos, es igual a la corriente que pasa por el inductor en 0 más, y eso es igual a la corriente que pasa por el inductor en 0. ¿No? Para los problemas que vamos a trabajar ahora, esto de acá se mantiene válido, ¿no? La corriente que almacena el inductor, ¿no? Que pasa o almacena el inductor, ¿no? Es la misma, ¿no? Un instante antes y un instante después que se produzca el cambio. Ahora, para otro, como ya les he comentado también, para otro tipo de fuentes, por ejemplo una fuente de corriente de tipo impulso o una fuente de tensión de tipo impulso, ¿no? Que trabaje en un circuito RL, aquí también que trabaje en un circuito RL, esta fuente sí es capaz de cambiar la corriente inicial o la corriente almacenada por el inductor. Por ejemplo, si tengo que la corriente almacenada hasta tiempo t0 menos, ¿no? Es, por ejemplo, aquí, a tiempo t0 menos, en t sub 0 es donde golpea la fuente, donde se activa la fuente tipo impulso. Entonces esa fuente sí tiene la potestad o sí puede cambiar su corriente inicial del inductor. Pero para los problemas que vamos a ver no vamos a usar este tipo de fuentes. Bien, asimismo, algunos de estos problemas que vamos a trabajar ahora están simulados, ¿no? Abajo en la descripción del video les dejo el link donde ustedes pueden ver, ¿no? El video que preparé sobre cómo simular este tipo de circuitos, ¿no? Y cómo también poder corroborar las respuestas teóricas. Bien, vamos entonces. Bien, vamos a comenzar entonces, ¿no? En este primer problema nos piden hallar la corriente I, ¿no? Para tiempos mayores que 0, es decir, después que se cierra este interruptor. Entonces, antes de t igual 0, que es el momento en que se cierra el interruptor, ¿no? Este interruptor permaneció en su posición inicial por mucho tiempo. La posición inicial es inductor abierto. Bien, tal como hemos visto en el video anterior, este tipo de problemas, ¿no? Hay que atacarlos en 3 pasos, ¿no? El primer paso, ¿no?, que hay que hacer es hallar la corriente que pasa por el inductor en 0 menos, es decir, un instante antes de que el interruptor cambie de posición. Y para esto, tal como hemos visto en la parte teórica, y acá lo repito muy brevemente, para el caso del inductor, si se produce un cambio brusco, es decir, abrir o cerrar este interruptor, para el caso del inductor, ¿no?, aquí en 0 segundos se produce el cambio, la corriente, ya sea un instante antes o un instante después, se mantiene igual, ¿no? No puede haber cambio brusco
en su corriente almacenada del inductor. Es decir, la corriente por el inductor en 0 menos es igual a la corriente en el inductor en 0 más. Un instante antes, un instante después. Y esto obviamente es corriente por el inductor en 0, no sé, en este punto. Bien, pero esta corriente de acá, 0 menos, hay que hallarla. Acá justamente como condición de problema me están diciendo el interruptor permaneció en su posición inicial por mucho tiempo. Ok, ¿y qué sabemos de la parte inicial? Donde hemos dado una muy breve introducción teórica, que ya sea que el inductor, ¿no?, después de mucho tiempo se cortocircuita. Entonces hay que hallar estos tres parámetros de aquí. La corriente en más infinito después de un tiempo muy grande, la corriente en T sub 0, T sub 0 para nosotros es donde se produce el cambio, ¿no? En este caso el cambio es cuando se cierra el switch, ¿no? Y el tau, ¿no? Estos tres parámetros hay que hallarlos para poder hallar finalmente la corriente por el inductor. Bien, comencemos entonces por I0 menos. Entonces, como el circuito sería de esta forma, ¿no? 12 voltios, por aquí 6, por aquí 6, por aquí la otra resistencia de 6, y como ya sabemos, después de mucho tiempo el inductor se cortocircuita, ¿no? Entonces ha pasado mucho tiempo, tal como dice acá, antes de t igual 0 el interruptor permaneció en su posición inicial, ¿no? O sea, en esta posición por mucho tiempo. Entonces tomo esta bobina como corto y por aquí hallo la corriente un instante antes de que se cierre el switch. Bien, este cortocircuito mata esta resistencia y en realidad el circuito me quedaría así. Por aquí 12, 6, 6 y aquí estaría la corriente en 0 menos. Bien, entonces hallando esa corriente muy rápidamente, no sería 12 entre la suma de estas dos resistencias. Esto sería 1 amperio. Y tal como lo hemos visto acá, la corriente que se halle en 0 menos también es igual a la corriente en 0 más. Un instante después que se produce el cambio de posición del switch. O también IL en 0. Bien, ya tenemos uno. Vamos al segundo parámetro. Hallando la corriente en más infinito. Entonces, como ya sabemos de acá, después de mucho tiempo también después de mucho tiempo el inductor lo puedo representar como un cortocircuito. Entonces aquí después de mucho tiempo, después que se cierre el switch, ¿no?, acá se cierra el switch, esta resistencia ya no está más, quedaría así. El circuito quedaría así. Aquí 6, por aquí 6 y por aquí el inductor que lo estamos colocando como un cortocircuito, ¿no? Y L en más infinito. Noten como el corto en paralelo con esta resistencia de 6 solo me queda el corto, entonces el circuito estaría así. Y vamos a proceder a hallar la corriente que pasa por acá. Entonces simplemente sería 12 voltios entre 6. Listo, 2 amperios. Y como tercer parámetro tenemos que hallar el tau.
El tau es igual a L sobre R equivalente y la R equivalente la hallo viendo desde el inductor, ¿no? R equivalente vista del inductor con, con las fuentes de tensión o de corriente independientes en off. Obviamente todo esto lo hallo para T mayores que 0 después que se produce el cambio. Entonces el circuito me quedaría así, ¿no? Esto está en corto para T mayores que 0, ¿no? Esto está en corto, acá hay un corto, mata esta resistencia, el circuito queda así. Por acá la resistencia de 6, por acá la otra resistencia de 6 y acá estaba el inductor. Entonces yo voy a ver la resistencia equivalente vista desde donde estaba el inductor, pero no olvidemos que las fuentes de tensión y o de corriente van a estar en off, ¿no? Fuente de tensión y o de corriente independientes. Entonces una fuente de tensión en off en corto. Por lo tanto, aquí tenemos 6 en paralelo con esta resistencia de 6. Esto sería 3. Entonces el tau sería L, que vale 8 tercios segundo, ¿no? L, que vale 8 sobre resistencia equivalente 3, ¿no? 8 tercios segundo. Por lo tanto, ya podemos reemplazar aquí, ¿no? Y L en más infinito, hemos hallado que es 2 más y L en T sub 0, T sub 0 es donde se produce el cambio brusco, el que yo le llamo cambio brusco a cuando se produce la abertura o cerradura de switch, ¿no? Aquí nos dicen T sub 0, este T sub 0 en nuestro problema es T igual 0 segundos, ¿no? Que lo hemos hallado aquí, que es 1, entonces aquí sería 1 menos y L en más infinito, que era 2, E a la menos pues E a la menos T sub 0 sobre tau. T sub 0 para nosotros en este problema es 0 segundos, entonces nos queda menos T sobre tau, ¿no? Menos T sobre tau. Tau es 8 tercios, entonces 1 menos T sobre tau sería 3T sobre 8. Esto en buena cuenta es 2 menos T a la menos 3T sobre 8 amperio. Y esto es para T mayores que 0, tal como me lo están pidiendo aquí, ¿no? T mayores que 0. Bien, entonces esto sería la solución del problema. Noten cómo en 3 pasos básicos, ¿no? Hallando estos parámetros, es que se ataca estos problemas. Bien, vamos al siguiente problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar la corriente que pasa por acá por la bobina para T mayores que 0, es decir, después que se cierre este switch. Antes de T igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Es decir, en esta posición aquí, switch abierto, ha permanecido por mucho tiempo. Bien, entonces vamos a trabajar este problema. Tan igual como en el problema anterior, ¿no? Vamos a hallar los 3 parámetros básicos, ¿no? El primero sería hallando la corriente que pasa por el inductor en 0 menos, ¿no? Es decir, un instante antes de que este switch cambie de posición, ¿no? Y tal como me dice aquí, antes de ese cambio de posición que se da en T igual 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Por lo tanto, como ya sabemos, después de mucho tiempo, el inductor, la bobina, yo la puedo representar mediante un cortocircuito. Bien, entonces el circuito quedaría así. Acá estaría la bobina
y aquí estaría la resistencia de 1. Por aquí estaría la corriente y L en 0 menos, ¿no? Un instante antes que se produzca el cambio. Bien, yo sé que por acá está pasando hacia el nodo, está yendo 5 amperios y estas dos esta corriente entra al nodo y sale. Bien, entonces yo puedo emplear un divisor de corriente para hallar esta corriente que pasa por aquí, por esta resistencia. Entonces por divisor de corriente sería igual a, vamos a usar las conductancias, quiero hallar esta corriente acá, 1 sobre 1, 1 sobre 1 más 1 sobre 4 por 5. Bien, si ustedes hacen las cuentas, esto sería igual a 4 amperios. Y dado que ya hemos visto, ¿no?, que la corriente almacenada en un inductor no puede cambiar instantáneamente, esto también sería igual a IL en 0 más, o IL simplemente en 0. Bien, vamos ahora con el segundo parámetro. Hallando IL en más infinito, ¿no?, un tiempo más infinito después que se cierre el switch, ¿no? Después que se cierre el switch, el circuito quedaría así. Bien, ahora la inductancia, la bobina después de mucho tiempo, ya sabemos que lo podemos modelar, no la podemos representar mediante un corto. Entonces aquí pondríamos el corto, por aquí 1 y por aquí pasa la corriente en más infinito. Ahora miren ustedes cómo este cortocircuito de acá que lo ha provocado el switch después de cerrarse hace que la corriente de esta fuente simplemente haga esto. No va a pasar corriente para allá. Si ustedes lo quieren redibujar para un efecto de mejor entendimiento, ustedes pueden ponerlo así. Este punto es el mismo que este, mirando por acá quedaría así. Viendo por acá, este punto es el mismo que este, entonces quedaría así. 12 ohmios, por aquí 4, por aquí 1 y por aquí IL en más infinito. Noten cómo la corriente de esta fuente se queda aquí, no pasa para allá. Entonces, como no hay energía que venga por acá, esto sería igual a 0 amperios. Listo. Ahora veamos el otro parámetro, hallando tau. Tau que es igual a L sobre R equivalente, donde R equivalente se halla viendo desde el inductor, ¿no?, y con las fuentes de tensión o de corriente en off para T mayores que 0. Entonces, para T mayores que 0 básicamente queda este circuito, ¿no? Entonces, como ya me dice que las fuentes independientes van a estar en off, una fuente de corriente independiente en off significa en circuito abierto. Entonces, por acá se abre el circuito, ¿no? Esto se abre, me queda este cable, me quedaría algo como esto, ¿no? 12 en paralelo con 4, dado que este punto es el mismo que esto. Y acá estuvo el inductor, ¿no? Acá estuvo el inductor. Aquí, aquí, aquí. Entonces, desde acá es que yo voy a ver, yo voy a mirar la resistencia equivalente, ¿no?
por acá no hay nada. Si ustedes redibujan sería algo así. Por acá no hay nada. Ustedes redibujan sería algo así. 12, primero 12 en paralelo con 4 sería 1 sobre 12 más 4, 3. Entonces aquí me queda 3 y acá está el R equivalente. Noten como 3 está en serie con 1. Entonces acá sería 3 más 1, esto sería 4 ohms. Por lo tanto, tau es L2 sobre resistencia equivalente 4. 2 cuartos sería 1/2 segundo. Listo, ya tenemos los parámetros básicos para reemplazarlos acá. Donde nuevamente T sub 0 es donde se produce el cambio brusco, es decir, el cambio del interruptor. Para nosotros T sub 0 es igual a 0, entonces reemplazamos todo aquí. Y T es la corriente que pasa por la bobina, es I en más infinito, que es 0, más I en tiempo igual 0, no, 0 menos, sería 4, menos 0, E a la menos T sobre tau. Tau vale 1/2, entonces T sobre 1/2 sería 2T. Entonces IT sería 4E a la menos 2T amperio para tiempos mayores que 0. Bien, nuevamente entonces observamos que con estos 3 pasos básicos podemos atacar este tipo de problemas. Bien, pasamos al siguiente. Bien, vamos a continuar. Acá nos piden hallar esta tensión para tiempos mayores que 0, es decir, después que se cierre el switch. Antes de tiempo igual a 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Esta sería su posición inicial. Bien, vamos a comenzar entonces. Noten que en este problema, a diferencia de los problemas anteriores, no se nos está pidiendo la corriente que pasa por la bobina, sino se nos está pidiendo un voltaje, ¿no?, que está en otra parte del circuito. No se nos pide la corriente por la bobina. Entonces lo que vamos a hacer aquí es hallar la corriente por la bobina, ¿no? Y después con ese resultado vamos a llegar a Bx. Bien, voy a mostrarles cómo. Entonces, tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, nuestro primer paso es hallar la corriente que pasa por la bobina en 0 menos, un instante antes que se produzca el cambio. Y ya sabemos que después de mucho tiempo el inductor se puede representar por un corto. Y digo mucho tiempo porque aquí me están diciendo de que antes de tiempo igual a 0 el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, ¿no? Entonces estuvo así como está aquí abierto por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Si ustedes ven aquí bien, si observamos bien, aquí está 40 ohmios, aquí está el interruptor abierto, ¿no?, que ha permanecido así durante mucho tiempo, ¿no?, tal como lo indica el problema, y el inductor, ¿no?, la bobina yo la puedo representar por un cortocircuito, ya que ha pasado mucho tiempo, ¿no?, tal como dice el problema, con el interruptor en esta posición. Entonces quedaría así. Observen que por aquí pasa el IL en 0 menos, ¿no?, pero dado que este interruptor está abierto, ¿no?, hasta T igual 0 menos, entonces por acá la corriente es igual a 0, no pasa corriente. Entonces esta corriente en el inductor en 0 menos es 0 amperios, y tal como ya sabemos, la corriente que almacena el inductor no puede cambiar abruptamente, ¿no? Entonces esto también es igual a IL en 0 más, y esto es igual a IL en 0. Bien, ya tenemos lo primero, vamos por lo otro, hallando
y L en más infinito. Después que se cierre el switch pasa un tiempo muy grande, entonces el circuito quedaría así. El switch ha cerrado y como dice pasa mucho tiempo, ¿no? Después que se cierra el switch, entonces ya sabemos que el inductor se comporta o lo podemos modelar por un cortocircuito. Por acá pasa IL en más infinito. Bien, aquí noten ustedes que podemos hacerlo de varias formas. Podemos hacer aquí no sé, mallas, no, lo que ustedes quieran, pero por ejemplo yo lo puedo ver esto como aquí yo podría plantear hacia acá una transformación de fuente de tensión a corriente. Entonces aquí sería 18 entre 10, sería 9 quintos. Vamos a ponerlo por acá, juntando hacia arriba, dado que este es positivo, la cabeza de la flecha es donde está el positivo, 9 quintos en paralelo con 10. Ahora lo que resta. $40 y yo quiero esta corriente de acá. Noten que aquí tengo dos resistencias, 10 en paralelo con 10 sería 5. Y por acá 40. Y por acá la corriente que estoy queriendo hallar. Bien. Aquí directamente yo ya puedo plantear un divisor de corriente. Y lo vamos a hacer con usando las conductancias. Entonces yo quiero la corriente que viene por acá. Entonces esto sería 1 sobre 40 sobre la suma de las conductancias, un quinto más 1 sobre 40 por esta corriente, 9 quintos. Todo esto, si ustedes operan, a mí me sale un quinto ampere. Bien, ahora vamos a hallar el tercer parámetro, tau, L sobre R equivalente, donde la R equivalente, ¿no?, lo hallamos con las fuentes de tensión y o de corriente independientes en off para T mayores que 0. Bien, entonces T mayor que 0, esto se cierra, nos quedaría el circuito así. Switch cerrado. Acá está la bobina y es desde donde está la bobina, es desde ahí que vamos a ver la resistencia equivalente, pero como acá dice, con las fuentes independientes en off. Esta fuente de tensión independiente en off significa cortocircuito. Entonces noten ustedes como acá 10, este es el mismo punto que este debido al corto, entonces 10 está en paralelo con 10. Ahí tenemos 5 ohmios. Y estos 5 ohmios de acá están en serie con 40, entonces sería 5 más 40, 45 ohmios. Entonces tau es igual a L, que es 25, sobre el R equivalente, que es 45. Si ustedes trabajan esto, a mí me sale 5 quinta 9. Entonces de aquí reemplazamos, ya tenemos nuestros tres parámetros, de aquí reemplazamos la corriente en la bobina. La corriente total en la bobina es
en esta fórmula. Recuerden que t sub 0 para nosotros es 0 segundos. Entonces trabajamos con esta relación que sería IL en más infinito, que nos salió un quinto, más IL en 0 segundos, 0 amperios, menos un quinto, todo esto por E a la menos T sobre tau, ¿no? Tau es 5 novenos, o sea, sería 9 T sobre 5 amperios. Entonces IL menos 9 T quintos amperios para T mayores que 0. Noten que hemos hallado la corriente que pasa por la bobina, pero el problema nos pide que hallemos la tensión aquí en esta resistencia. Entonces, a partir de esta corriente que hemos hallado, vamos a poder trabajar con vamos a poder trabajar para hallar el Bx. Para eso, esto se halla hallando Bx como para T mayores que 0. Redibujemos el circuito. 18 voltios, acá 10, acá Bx, acá 10, aquí 40, el switch está cerrado, dado que estamos trabajando para T mayores que 0, y aquí la inductancia. ¿Qué yo puedo hacer con esa inductancia, con esa bobina? Yo sé su corriente, yo sé qué corriente pasa por la bobina, entonces como sé cuál es la corriente que pasa por la bobina, yo puedo usar el teorema de la sustitución. Sé qué corriente pasa, entonces aquí coloco una fuente de corriente I, ¿no? Porque sé cuál es esta corriente, la acabo de hallar. Entonces a partir de ahí yo puedo trabajar, ¿no?, para hallar el Bx, y eso lo voy a hacer por el teorema de Millman, ¿no? Entonces por el teorema de Millman, Bx directamente es igual a 18 sobre 10, ahí tienen una corriente, ¿no? Y noten como esta corriente de acá es la misma que sale del nodo. Entonces ahí tendríamos menos IL sobre la suma de todas las conductancias, ¿no? 1 sobre 10 más esta conductancia 1 sobre 10, y aquí no interviene el 40 porque aquí lo que me interesa es la corriente que está en serie con una resistencia. Entonces fuente de corriente en serie con una resistencia, me queda simplemente la corriente. Entonces esto sería en 18 sobre 10 menos, acá sería, vamos a factorizar el 1/5, 1 menos e a la menos 9t quintos, 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Bien, ustedes resuelven todo esto y por ejemplo a mí me salió 8 más e a la menos 9t quintos voltios para t mayores que 0. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de cómo usar el teorema de Millman. Nos ayuda muchísimo. Si no quisieran hacerlo por Millman, también lo pueden hacer por nodos. Esa es otra forma, ¿no?, a partir de este circuito. Entonces yo podría tomar este nodo, ¿no?, y este de acá como referencia. Hay un solo nodo, ¿no? No trivial es este de acá, este es trivial, entonces me interesa solo este nodo, ¿no?, y acá pondría la referencia. Entonces
acá tienen una corriente, aquí tienen una corriente y aquí tienen otra corriente. Entonces planteamos la ley de Kirchhoff ahí. Por ejemplo, aquí, ¿no? La primera sería Bx menos 18 sobre 10. Aquí tendrían otra corriente más Bx sobre 10 más, aquí hay otra corriente que ya la conozco, que es IL, ¿no? Igual a 0. Despejen Bx, que sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, ¿no? Menos 18 sobre 10 más IL igual a 0. Despejen el Bx, les quedaría 18 sobre 10 menos IL sobre 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Ya, el IL lo conozco. Noten cómo yo planteo la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, ¿no? Lo resuelvo por el método de nodos en este circuito y miren a lo que llego. Esto de acá es lo mismo que yo planteé directamente con Milma. Entonces esto de acá ustedes ya saben a qué es igual. Bien, entonces noten cómo, a diferencia de los otros problemas, acá se nos está pidiendo otra variable circuital, no se nos pide la corriente por la inductancia. Pero nosotros hemos primero hallado la corriente que pasa por esta inductancia, por esta bobina, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores, y con ese resultado hemos podido hallar la otra variable. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este problema nos piden hallar Bx aquí para tiempos mayores que 0. Antes de tiempo igual a 0, los interruptores estuvieron en su posición inicial por mucho tiempo. Noten que en este problema hay dos interruptores y su posición inicial antes del cambio sería aquí, así como está, y aquí. Bien, noten también que no nos están pidiendo la corriente por el inductor, sino nos están pidiendo otra variable circuital en otra parte del circuito. Pero tal como lo hemos visto en el problema anterior, lo primero que vamos a hacer es hallar esta corriente por el inductor, ¿no? Siguiendo los tres pasos, y después con esa corriente vamos a lo que nos pide. Bien, por lo tanto, comenzamos, ¿no? Nuestro primer paso, como siempre, hallando la corriente por el inductor un instante antes, ¿no?, de que se produzca el cambio en los interruptores. Entonces, por este lado, ¿no?, esto está abierto, quedaría así, ¿no? Esta parte de acá no me interesa, dado que el interruptor está abierto, ¿no?, y no hay cómo pase energía de acá para acá, ¿no?, en este caso corriente. Entonces me quedaría algo así. Aquí 600, aquí 400. Y como me dicen que los interruptores estuvieron en su posición inicial por mucho tiempo, ya sabemos que puedo representar el inductor como un cortocircuito. Entonces acá estaría el inductor. Por ejemplo, yo podría suponer que la corriente viene así, ¿no?, y L en 0 menos. Y esta sería la posición inicial, estaría así. 0.5. Por acá está la otra parte del circuito. Bien, noten que para este circuito, ¿no?, este es un corto, entonces la corriente que viene de esta fuente va a venir por el corto, va a venir totalmente por el corto, no va a haber corriente por acá ni por acá. Entonces la corriente viene por este corto, ¿no?, que es la representación de la bobina, ¿no?, después de mucho tiempo. Por lo tanto, de inmediato, IL en 0 menos es igual a 0.5. Y como yo sé que la corriente almacenada por una bobina no puede cambiar de forma abrupta, esto de aquí también sería igual a IL en 0 más, y también IL en 0. Bien, ya lo tengo. Amperio. Bien, vamos por el segundo parámetro.
hallando IL en más infinito. Después que se cierra el switch, ¿no? Aquí, y después que este switch cambia de posición, ¿no? Pasa mucho tiempo y ahí vamos a hallar la corriente por la bobina, ¿no? Y el circuito quedaría así. Vamos a ponerlo por acá. Se produce el cambio, aquí 600, aquí 400, ¿no? Después de mucho tiempo, después que los interruptores han cambiado su posición, ¿no? En tiempo igual a 0, represento nuevamente a la bobina como un corto, y por acá voy a hallar la corriente en más infinito, ¿no? Esto cambió y quedaría así. Y acá es 0.5 amperes. Noten que debido a esta fuente de corriente no pasa nada por acá, porque por esta conexión de aquí. Entonces la corriente queda dando vueltas por aquí. Ahora, lo que sí tengo que ver es esta corriente de acá, ¿no? Que pasa por la bobina, que es la que quiero hallar, ¿no? Y esa corriente se va a deber enteramente a esta fuente. Entonces lo primero que yo podría plantear aquí, por ejemplo, es que aquí para acá una transformación de fuente de tensión a corriente, ¿no? Entonces acá sería voltaje sobre resistencia, sería un cuarto, si entre 400 un cuarto, y un cuarto con la punta de la flecha de la fuente hacia arriba, dado que acá está el positivo, quedaría algo así. Acá 400 en paralelo con 600, y por acá 400, y por acá que estuvo la bobina, o que está la bobina pero lo estamos representando por un corto, hallamos su corriente. Aquí por ejemplo esto que está en paralelo, a ver, sería 1 sobre 400 a la menos 1 más 600 a la menos 1, 240. Entonces quedaría algo así. Un cuarto, 240, 400, y acá la corriente. Noten que tengo una fuente de corriente y un par de resistencias en paralelo, entonces de inmediato puedo plantear un divisor de corriente, ¿no? Y lo voy a plantear con conductancias. Entonces quiero la corriente por acá, entonces su conductancia en esa rama 1 sobre 400, 1 sobre 240 más 1 sobre 400 por un cuarto, que es la corriente. Si ustedes hacen todo este cálculo, a mí me sale 3 sobre 32 amperios. Bien, ya tenemos este segundo parámetro. Vamos con el tercer parámetro, hallando tau, que es L sobre la resistencia equivalente, nuevamente donde la resistencia equivalente se halla con las fuentes de tensión y o de corriente independientes en off, y todo esto para T mayores que 0. Entonces cerramos este switch, ¿no? Cambia de posición este switch y el circuito nos queda así. Acá estuvo el switch cerrado, acá está 600, 400, por aquí la inductancia, ¿no? Aquí está la inductancia, y es desde aquí que yo voy a ver, ¿no?, la resistencia equivalente. Por aquí
y en esto el switch cambia de posición y queda esto. Entonces, fuentes de tensión y o de corriente independientes en off, por lo tanto esta corriente de acá, esta fuente de tensión de acá en off, corto. Esta fuente de corriente de acá, que es independiente en off, circuito abierto, no está. O sea, esta parte del circuito quedaría algo así, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es esta resistencia equivalente? Noten cómo debido a este corto 400 está en paralelo con 600 y eso ya sabemos cuánto es. 400 en paralelo con 600, esto es igual a 240, ¿no? Que está en serie con 400. Entonces, resistencia equivalente es 240 más 400, 640. Por lo tanto, el tau, que es L 0.1 sobre resistencia equivalente. Esto es un décimo, pasaba aquí abajo, sería 1 sobre 6.4K segundos. Bien, ya tengo todo entonces para ensamblarlo aquí, ¿no? En la corriente que pasa por la bobina. Entonces sería IL tiempo, sería IL en más infinito, que hayamos que era 3 sobre 32. Sí, 3 sobre 32. Más la corriente en 0, 0.5. Menos la corriente en más infinito por E a la menos T sobre tau, ¿no? Tau es 1 sobre 64K. Entonces T sobre tau sería 6.4K por T. Si ustedes operan, a mí me sale, todo esto me sale 3 sobre 32 más 13 sobre 32 E a la menos 6.4 KT amperio para tiempos mayores que sea. Bien, dado que como todos me están pidiendo para T mayores que 0, bueno, yo ya me estoy asegurando que esto es T mayores que 0. Ahora, en este caso lo que nos piden es el Bx, ¿no? Nos piden el Bx, ¿no? Yo solamente he hallado esta corriente, entonces vamos a colocar lo que nos interesa para poder hallar el Bx, ¿no? Este switch después de tiempo, después de t igual a 0 cambia, entonces esta parte del circuito ya no me interesa, este switch cambia, entonces solamente me importa esta parte del circuito. Entonces, hallando Bx para tiempos mayores que 0, me quedaría un circuito así. Acá más o menos 100. O sea, la parte que me va a importar para hallar esa variable sería esta. $400 y de acá sería la inductancia. Ya, acá vendría la inductancia, ¿no? Acá viene la bobina, pero como yo ya sé la corriente que pasa por la bobina, ¿no? Yo ya conozco esa corriente que pasa por la bobina, voy a emplear el teorema de la sustitución y lo colocaré aquí. Esa corriente como una fuente de corriente, ya que conozco esta corriente. Bien. Entonces, esto es muy similar al problema anterior,
puedo trabajar por Millman. Por lo tanto, Px sería igual a 100 sobre 400. Acá esto sale, sería menos IL sobre esta conductancia más esta conductancia. Yo ya sé cuánto vale IL, ¿no? Solo para darle forma, menos IL sería 3 sobre 32 más 13 sobre 32 a la menos 6.4 kT. 1 sobre 400 más 1 sobre 600. Si ustedes hacen todo ese cálculo, a mí me sale 75 medios menos 195 sobre 2 a la menos 6.4 kT voltio para tiempos mayores que sean, dado que eso es lo que me están pidiendo. Ahora, hay algo que, bueno, comentarios aquí es que noten cómo primero hemos hallado la corriente por la bobina y después hemos hallado lo que nos están pidiendo. Ahora, noten cómo, a pesar que acá yo he puesto tiempos mayores que 0, ¿no? Esto lo pongo debido a que simplemente nos piden tiempos mayores que 0. Pero si ustedes acá evalúan en tiempo igual a 0, miren lo que pasa. Tiempo igual a 0, no, acá sería 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces sería 3 sobre 32 más 13 sobre 32. No, aquí sería IL en 0 segundos, 16 sobre 32, que sería 1 medio o 0.5 amperes. Y eso es lo que me ha salido aquí. La corriente en 0 segundos, medio amperes. Solo que aquí, como en los otros problemas, yo me estoy asegurando de decir que es para T mayores que 0, ¿no? Dado que eso es lo que me están pidiendo aquí. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, en este problema nos pide que hallemos la corriente que pasa por la bobina para tiempos mayores que 0. Antes de tiempo igual a 0, o sea, antes del cambio en este interruptor, ¿no? El interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, es decir, en esta posición como está, ha permanecido por mucho tiempo. Bien, vamos a trabajar con este problema. Entonces, como ya sabemos, tenemos que hallar los tres parámetros básicos, ¿no? El primero, la corriente por el inductor un instante antes de que se produzca el cambio en el switch, ¿no? Y como ya me dicen aquí que el interruptor, no, antes de tiempo igual a 0, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo, ese por mucho tiempo me sirve para entenderlo el inductor, como ya sabemos, después de mucho tiempo, el inductor como un cortocircuito. Bien, entonces vamos a redibujar el circuito. Esto vendría aquí 24, esto está abierto, ¿no? 5 ohmios, acá punto 20 y cierra. Ya hicimos esta parte. Ahora por acá nos vamos por este camino, esto está abierto y me queda esta resistencia que está colgando, dado que acá está abierto y acá está un punto. Entonces un punto nada más está amarrada esta resistencia, por aquí no pasa corriente, no me importa esta resistencia. Entonces seguimos 5.20. entonces a partir de este punto, viene la bobina, que como yo estoy diciendo que ha pasado mucho tiempo el interruptor en esta posición, entonces lo tomamos como un cortocircuito. Seguimos 20 y cerramos menos 24. Seguimos 20 y cerramos con menos 24. Entonces tenemos que hallar punto a punto, así la corriente IL en 0 menos.
Bien, lo que yo puedo hacer acá, por ejemplo, es estas dos resistencias en paralelo, este par de resistencias en paralelo, entonces después puedo trabajar con un divisor de tensión. Ya vamos a ver ahora cómo. Acá es 24, acá es 5, acá es 10, y por ejemplo yo puedo hallar acá una tensión, vamos a ponerle Bx, tal que esta tensión está acá, ¿no? La tensión Bx estaría acá, y si ya tengo Bx, lo divido entre 20 y ya tengo la corriente. Bien, entonces por divisor de tensión, Bx sería 10 sobre 5 más 10 por 24. Si ustedes hacen toda esa cuenta, a mí me sale 16 voltios. O sea, aquí hay 16 voltios. Entonces, IL en 0 menos es igual a 16 voltios sobre 20. Y esto es 4 quintos. Y como la corriente almacenada en un inductor no puede cambiar de manera abrupta, no puede cambiar de manera instantánea, esto también es IL en 0 más, y esto también es IL en 0. Listo, tenemos el primer parámetro. Ahora, vamos al segundo parámetro, hallando IL en más infinito. Entonces, tiempo más infinito después que se cierre el switch. ¿Cómo nos quedaría el circuito? ¿No? Primero, la bobina, ¿no? Después de mucho tiempo ya sabemos que está en corto. Lo podemos modelar como un corto. Entonces nos quedaría el circuito así. El switch cerrado. Por aquí 20. Por aquí 20. Punto, punto. Aquí quedaría la bobina. Y yo quiero hallar esta corriente de aquí, en la dirección que me están dando, de aquí para allá, hacia la derecha, de aquí para allá, hacia la derecha. Y L en más infinito. Bien, por procedimientos circuitales yo puedo hallar esta corriente, pero voy a plantear una forma diferente de poder hallar esto. Y para ello yo puedo trabajar, ¿no?, haciendo el circuito Norton de todo este circuito de aquí. No, el circuito Norton viéndolo desde la bobina que yo estoy cortocircuitando, ¿no?, dado que estamos trabajando para IL en más infinito. Entonces ya sabemos que el circuito Norton, ¿no?, todo un circuito, yo lo puedo llevar a una fuente de corriente, que es la corriente Norton, en paralelo con una resistencia, ¿no?, por ejemplo AB. Y el AB va a ser desde donde yo estoy queriendo hallar el circuito Norton, que para este caso para el circuito Norton, ¿no?, yo tengo que cortocircuitar ese par de terminales desde donde estoy queriendo ver el circuito, ¿no?, desde donde estoy queriéndolo, de donde estoy queriendo hallar su circuito equivalente, y por acá, por este corto, voy a hallar la corriente Norton, que es esta de acá. Y a partir de estos terminales voy a hallar también la resistencia equivalente que está acá, o resistencia Norton. Bien, a partir de aquí, ¿no?, yo ya puedo obtener la corriente, ¿no?, en más infinito, ¿no?, dado que entre este par de terminales, ahí yo voy a poner la inductancia, y por ahí va a estar la corriente que quiero hallar. Y en más infinito, obviamente, después de mucho tiempo, la corriente, puedo representar la inductancia como un corto, ¿no? Bien, entonces hallemos el circuito Norton a partir de la bobina, ¿no?
a partir de estos terminales de acá, por ejemplo AB, donde está la bobina. Bien, entonces después de mucho tiempo la bobina se cortocircuita y vamos a redibujar este circuito de acá. Esto está en paralelo con esto está en paralelo con esto, 5 en paralelo con 20. A ver cuánto sería. 1, 5 a lo menos 1 más 20, 4. Acá sería 4. Veinte en paralelo con 20 sería 10. Entonces yo aquí puedo hallar estas tensiones, ¿no? De aquí para acá y de aquí para acá. Aquí sería por un divisor de tensión, ¿no? 4 sobre 4 más 10, que es 14 por 24. Aquí sería mitad 1,7, 2,48 séptimos. Y de acá para acá, por otro divisor de tensión, tendríamos 10 sobre 14 por 24, mitad 5, mitad 7. Acá sería 120 sobre 7. Listo. Ahora volvemos a regresar aquí para hallar esta corriente. Bien. A ver. ¿Qué es lo que ahorita me interesa para hallar esa corriente de acá? Sería esto, 4 acá, 20. Por acá está la corriente que quiero hallar, que en realidad es la corriente Norton, ¿no? La corriente Norton, porque es a partir de acá que yo estoy en el circuito Norton. Corriente Norton. Aquí yo tengo la tensión de 48 sobre 7 y aquí tengo una tensión de 120 sobre 7. Entonces yo aquí puedo hallar una corriente desde este punto hasta este punto. Acá yo puedo hallar otra corriente, ¿no? Desde este punto a este punto. Entonces hallando estas corrientes yo puedo hallar esta corriente. Pongámosle nodo K y simplemente planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo K. Entonces esta corriente de acá sería, por ejemplo, aquí, ¿no? Y Norton sale, es igual a la corriente que entra, 48 séptimos, que es su voltaje, sobre la resistencia. Perdón, este no es 4, este es 5, mil disculpas. Sobre 5, no, esta sale, entra menos la que sale, menos 120 sobre 7, ¿no? Y todo esto 20. Por lo tanto, la I de Norton es 18 sobre 35 amperes. Bien, ya tengo la corriente de Norton. Ahora voy a hallar la resistencia de Norton. Y como siempre, esto se halla con las fuentes de tensión y o de corrientes independientes en off. Entonces regresamos al circuito. Noten que todo esto lo estoy haciendo para T mayor que 0. Entonces voy a mirar desde acá, desde estos terminales AB, que es desde donde estaba la inductancia, que desde ahí que estoy sacando el circuito equivalente Norton. Entonces redibujamos esto, quedaría algo así. Cinco acá, 20,
20, acá 20. Acá están los terminales, ¿no? Donde estaba la inductancia, y es desde ahí que yo quiero hallar el circuito Norton. Entonces desde ahí también voy a hallar la resistencia Norton. Y como estamos hallando la resistencia Norton, fuentes de corriente y o tensión independientes en off. Entonces, como es una fuente de tensión, corto. Bien, entonces si yo redibujo, este es el mismo punto que este es el mismo punto que este, por lo tanto tendría algo así. Resistencia Norton. Y acá sería 5 en paralelo con 20 más 20 en paralelo con 20, ¿no? Esta y esta están en serie. Si ustedes hallan todo esto, esto es 10, ¿no? Este es 4, acá sería 14 ohmios. Bien, entonces el circuito Norton me quedaría así. Circuito Norton para T mayor que 0 me quedaría así. La I de Norton que hemos hallado, que es 18 sobre 35. La resistencia de Norton, que es 14. Y noten cómo estamos hallando que la corriente viene así, ¿no? De aquí para acá. Entonces sería AB, ¿no? Entre punto A y punto B. Entonces en un corto acá, si ustedes cortan la corriente, vendría así, de A a B. Entonces esto sería A y esto sería B, que es acá donde yo voy a colocar la inductancia, que es acá. Bien, entonces de acá para tiempo tendiendo a más infinito, entonces puedo hallar la corriente y L en más infinito, y allí la bobina está en corto. Si la bobina está en corto, toda esta corriente pasa por acá. Toda esta corriente pasa por acá. Entonces, I de Norton es igual a la corriente de Norton, 18 sobre 35. ¿No? Y también puedo sacar el tau, que es L sobre R equivalente, ¿no? Donde el R equivalente, ya saben ustedes que se halla para tiempos mayores que 0 y con fuentes de corriente y tensión en off. Entonces abrimos acá, ¿no? Para poder ver la resistencia equivalente, nos quedaría así: 14 aquí. Entonces fuentes de tensión y o corriente en off, una fuente de corriente en off abierto, entonces resistencia equivalente sería igual a la resistencia de Norton, que es 14. Entonces el tau sería L, que es 3.5 sobre 14. Y si ustedes trabajan, esto sería un cuarto segundo. Entonces ya tengo todo para hallar la corriente Norton, ¿no? Perdón, la corriente que me están pidiendo, que es en este caso la corriente por la bobina, ¿no? La corriente por la bobina. Sería I en el infinito, ¿no? 18 sobre 35 más I en la corriente en 0, que es 4 quintos, menos 18 sobre 35, todo esto por E a la menos T sobre tau. Tau vale un cuarto, entonces sería 4T. Si ustedes trabajan todo esto, a mí me sale 18 sobre 35 más 2 séptimos E a la menos 4T. Amper para tiempos mayores que 0.
Bien. Algunos comentarios muy rápidos. Acá yo estoy poniendo que esta corriente la estoy hallando para T mayores que 0 para asegurarme lo que me están pidiendo en el problema, pero noten que es la corriente de la bobina. Si ustedes evalúan acá en tiempo igual a 0, todo esto es 1, todo número elevado a 0 es 1, entonces me quedaría 18 sobre 35 más 2 séptimos, me va a salir 4 quintos, que justamente es la corriente que pasa por la bobina, ¿no?, en tiempo igual a 0. Entonces esta expresión de acá es válida para tiempo igual a 0 también, ¿no? Solo que acá yo me estoy asegurando lo que me están pidiendo. Ahora, noten cómo aquí he hallado el circuito equivalente Norton. ¿Ya? Pude haberlo hallado de una manera distinta esta corriente, ¿no?, pero preferí trabajar con el equivalente Norton de este circuito, ¿no?, como para mostrarles otra forma de resolver el problema. Ahora, acá directamente me están pidiendo esta corriente, ¿no?, que final de cuentas es esto. Ahora, si me hubiesen pedido otras cosas, por ejemplo, esta tensión o la corriente que pasa por acá o la corriente que pasa por acá para tiempos mayores que 0, eso yo no lo puedo hallar a partir del circuito Norton. En el circuito Norton yo solamente voy a poder hallar la corriente que pasa por la inductancia. Si a ustedes les piden otras variables, corriente por acá, tensión aquí, corriente por aquí, con este resultado de aquí, ¿no?, ustedes van a regresar a este circuito de acá, ¿no?, para tiempos mayores que 0, cuando el switch se cierra. Ustedes ya saben esta corriente y van a tener que hallar lo que les pidan en otra parte del circuito. No lo pueden hacer, ¿no?, a partir del circuito Norton. ¿Ya? El circuito Norton solamente fue para hallar la corriente que pasa por la bobina. Y otra cosa, el circuito Norton se halló para tiempos mayores que 0. No se ha trabajado para esto. Para esto se halló de otra forma. La corriente en 0 menos se halló de otra forma, ¿no? El circuito Norton se aplicó para tiempos mayores que 0. Bien, eso sería todo entonces.